Ahí de pie, por favor, les pido que me acompañen en este momento a Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y la palabra esta mañana es Pentecostés hoy. Pentecostés hoy. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente, un viento recio, que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por esta mañana. Gracias por lo que tú nos has reunido para hablarnos, y nosotros nos reunimos para bendecir tu nombre, para glorificar tu nombre, para darte gloria y gratitud, Señor, por las bendiciones que hemos y que vamos a recibir. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que va a calar en nuestros corazones, que va a hablar a nuestro espíritu. No es nuestro intelecto, no es nuestra mente, nuestro razonamiento humano, Señor, el que se va a nutrir, sino es nuestro espíritu, que lo nutrirá tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque obedientes a tu palabra nos disponemos a agradecerte de poder reunir y celebrar esta fecha, este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Y ahora sí, por favor, tomen asiento. Tomen asiento. ¿Y por qué Pentecostés? Nosotros veíamos hace unos momentos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, y si nosotros revisamos los versículos anteriores, te habla de una fiesta previa, que es la fiesta del Pesaj, la fiesta de la Pascua. Y el Señor, cuando le da a Moisés los mandamientos, los preceptos de la ley de Dios, el Señor, entre las fiestas, esta no es una fiesta étnica que solamente es para el pueblo de Israel, para los judíos que nacieron en Israel. No es una fiesta que se va a limitar para un grupo o para una nación natural, en lo natural, sino es una fiesta, es una celebración que el Señor le da a Moisés para que nosotros, todos los hijos de Abraham, somos hijos de Abraham por la fe. Y por consiguiente no seremos de repente hijos de Abraham porque tengamos sangre hebrea o judía, pero somos hijos de Abraham por una sangre más preciosa que después lo vino a confirmar, que fue la sangre de Cristo. Somos hijos de Abraham por la fe, porque creemos en el Dios verdadero, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos que la sangre de Cristo fue vertida en esa cruz por nosotros, y eso nos hace a nosotros hermanos, nos hace hijos del Señor, hijos de Dios, hijos de Abraham. Y entonces para ellos es que el Señor le habla a Abraham. La fiesta del pueblo de Israel como etnia son varias, son como 11, 12 creo en el año, y hasta más quizás. Pero el Señor le habla de 3 fiestas en este capítulo 16. Una de ellas es el Pesaj, que es la Pascua, que es concuerda con la Semana Santa, ¿de acuerdo? Para nosotros en los tiempos contemporáneos. La segunda que estábamos viendo en el versículo 10, que es la fiesta de la semana, 7 semanas después de la Pascua, 50 días después de la resurrección de Cristo, ¿de acuerdo? Y luego también habla de la fiesta de los tabernáculos, que eso también nosotros lo celebremos. Las 3 fiestas uno siempre debe recordar y honrar al Señor, ¿de acuerdo? Y hoy día, según el calendario, de acuerdo a los 50 días después de la Pascua, concuerda con Pentecostés. Y Pentecostés, ¿qué viene a hacer aquí? Nosotros encontramos que en esta fiesta de Pentecostés, después de que Jesús había subido a los cielos, se reúnen los discípulos, dice,
en ese versículo 1 que estábamos leyendo, se reunieron en un aposento alto. ¿Para qué? Con la finalidad de celebrar la fiesta de Pentecostés. Miren ustedes que Jesús también nos enseña que Él mismo era respetuoso de las fiestas hebreas. Él era hebreo, y cuanto más de ciertas fiestas como fue la Pascua. Si nosotros recordamos cuando Jesús se reunió con sus discípulos, y que lo conocemos como comúnmente la última cena, a Jesús le dijeron sus discípulos: Maestro, ¿dónde vamos a recibir la Pascua? ¿Dónde vamos a reunirnos para celebrar esta fecha? Y Jesús los guió para reunirse y celebrar la Pascua. En Pentecostés no, porque Jesús ya no estaba. Jesús había subido a los cielos, pero sus discípulos aprendieron eso de Jesús. Y acá, ¿cuántos discípulos de Cristo hay acá? Amén. Entonces igual también debemos ser obedientes, no por legalismo, sino por gratitud al Señor. Por gratitud a Dios de ciertas celebraciones en las cuales nos va a recordar y nos va a llevar a glorificar el nombre del Señor. Y entonces, así como los discípulos se reunieron y ellos buscaron un lugar para compartir el pan, para poder tener ese tiempo entre ellos, que era para la celebración de la fiesta de Pentecostés. Y dice, cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué cosa? Unánimes. Estar unánimes es estar en el mismo sentir, en el mismo corazón, en la misma visión. ¿De acuerdo? La palabra de Dios nos enseña algo, que muchas cosas grandes, que sin visión el pueblo, ¿qué pasa? Perece, muere. Ellos tenían una visión que Jesús les había dejado. ¿De acuerdo? Y también la palabra nos enseña que una casa, una nación dividida no prevalece. No quiero entrar en los temas de la política, pero tener cuidado con aquellos politiqueros o politicuchos, disculpando minimizarlos en este aspecto, y por ahí va a pasar ahora: ay, el pastor dijo politicuchos, ay, qué feo, no me gustó ese tilde, como también una vez dije las hordas de los comunistas o del Sendero Luminoso, y también por ahí alguien se le sintió: ay, el pastor dijo hordas. ¿Por qué dice eso? Porque son. El Señor a los fariseos, ¿qué le decía? Sepulcros blanqueados. Y ninguno de los fariseos, ellos no estaban en los fariseísmos de cristal, a pesar de estar muchos de ellos cerrados, pero ahora sí estamos nosotros en los tiempos de cristal. Todos se sienten mal porque le dijeron: ay, el pastor miró para la izquierda y no miró para la derecha, y yo estaba en la derecha, ¿por qué no me miró a mí? Yo me voy de esta casa porque el pastor no me mira. Estamos en los tiempos del cristal. Pero bueno, cuando nosotros encontramos este tiempo en la cual ellos están unánimes, nos enseña que la iglesia, la casa, la nación tiene que estar unido. Volviendo al tema de los politicuchos, volviendo al tema de aquellos que hacen campañas y que comienzan a polarizar a un pueblo, eso no va a traer prosperidad a ese pueblo, porque van a estar unos en contra de otros, y mientras haya división no hay bendición de Dios. Y nosotros tenemos que unir fuerzas. Podemos discrepar en conceptos, en ideas, en doctrinas políticas, podemos discrepar, pero como peruanos tenemos que estar unidos y luchar por la unidad. Mira, yo no estoy de acuerdo contigo, pero yo te bendigo y yo oro por ti, y que el Señor muestre quién está errado, pero yo te quiero. Vamos a tomarnos un café, ¿de acuerdo? Tenemos que llevar ese sentir. Entonces nosotros también como iglesia tenemos que estar unidos, y eso no es algo exclusivo de Renuevo, sino en todas las iglesias se da, de que personas que están bajo un mismo manto espiritual de una casa en la cual el Señor los puso, están como con su lupita viendo
¿Quién se equivocó? Si se equivocó algo el pastor o la pastora o el líder o el ujier, me miró mal el ujier, me trató mal, al ujier no me gusta verlo con polo o plomo, deberían ponerle polo rojo con bolitas lilas para que sea más alegre, porque así está muy triste, muy gris, ¿no? Y entonces siempre hay personajes, por decir así, que están muy a la expectativa de estar criticando. Miren, a esos criticones, mis amados, yo les aconsejo a sus líderes y a ellos mismos que puedan ver su trasfondo, porque a veces hay personas que están con un espíritu que se llama el espíritu de haya faltas, y eso es la secuela de muchas heridas que vienen de atrás y que no han sido sanadas, que de repente han sido criticados, juzgados mucho en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, y han quedado ellos así muy venido a menos, y por ello también salen a criticar, a juzgar todo. Entonces, que pueda haber una crítica constructiva, de acuerdo, pero no estarse quejando y quejando. En vez de tener una alabanza para el Señor, tenemos una quejabanza. Entonces, cuando hay eso, no hay unidad. Y todo creyente, todo cristiano, evangélico, pentecostal, bautista, etcétera, etcétera, todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero aún entre las iglesias hay división. Porque las iglesias independientes a veces critican a los bautistas a los pentecostales a las iglesias independientes, y se critican unos a otros, y a veces también cuando se reúnen, algunos quieren hacer un acopio de conocimiento y un lucimiento de que yo sé más que el bautista, yo sé más que el de la alianza, yo sé más que el del universitario de deportes. No, esa es otra cosa. La alianza cristiana, ¿no? Que son buenas congregaciones, pero bueno, pero se pierde todo cuando comienza el pueblo a verse en una competencia, quién sabe más, quién conoce más. Y lo que importa, ¿qué cosa es? La presencia del Espíritu Santo. Ahí cuando se reúnen, y que también seguramente estaba, porque no detalla la palabra, pero estaría María y todas esas cosas, todos estaban unánimes. Ustedes se pueden imaginar, mis amados preciosos correligionarios, que se reúnen ahí Pedro, Juan y todos los discípulos, María la Virgen, María Magdalena, y dicen, ¿dónde vamos a celebrar Pentecostés? Ya, vamos a celebrarlo en Huanchaquito, ahí entrando a la izquierda, entras a la quebrada, te encuentras con un carro, no puedes entrar juntos, pero vamos a llegar. Y llegamos ahí y vamos a celebrar Pentecostés. Y viene ahí Pedro con sus ojotas, viene María también cantando y alegre y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque su Hijo Jesucristo les enseñó. ¿De acuerdo? Pero por ahí encontramos a un Pedro que le dicen, vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Dónde va a ser? En Huanchaquito. ¿A qué horas? 10 de la mañana. Y que viene 10:30, y viene a las 11, y todavía frescamente entra en su carro. Y Juan le dice, oye Pedro, todavía vienes como vienes. Mira cómo tengo yo mis pies, le dice Juan, llenos de polvo porque he venido caminando, corriendo para que no se me haga tarde para encontrarme acá con los muchachones. Y tú vienes con tu carro y encima llegas tarde. No, tú estás comiendo mucha ensalada. ¿Por qué? Mucha lechuga, muy fresco, ¿no? Pero no, todos estuvieron puntuales para estar unánimes, porque estaban con el mismo deseo, ¿de acuerdo? Acuérdense también la parábola de las vírgenes prudentes, ¿bien? Que cuando algunas regresaron porque les faltó el aceite y llegaron tarde, ¿qué sucedió? Hubo una película con Libertad Lamarque que se llamaba A Puerta Cerrada, ¿verdad? Y se quedaron afuera. Pero se puede imaginar, todos ellos querían estar celebrando Pentecostés. Nadie le dijo ni le pasó una invitación. Se les invita a don Juan o a don Pedro o a María a esta celebración de Pentecostés porque va a venir el Espíritu Santo y los va a llenar y van a comenzar a hablar en inglés y en quechua y en aymara y en lo que sea. Van a estar hablando otras lenguas. Si le dicen eso, todos estaban ahí no a las 10 sino a estar a las 8 de la mañana. ¿De acuerdo? Pero ellos estuvieron unánimes en el mismo sentido. Y ellos no conocían, no sabían lo que iba a pasar.
pero todos fueron bendecidos por la llenura del Espíritu Santo. Y todo creyente, todo cristiano evangélico, bautista, etcétera, etcétera, todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Todos anhelamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero, hay un pero. ¿Cómo estaban ellos para ser llenos del Espíritu Santo? Estaban unánimes. Estaban en un mismo sentir. Estaban en una misma pasión. Estaban en una misma visión. Estaban en un mismo mover. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros tenemos que aprender ello. Todos queremos, por ejemplo, cuando vamos a Colombia, todos queremos comernos una hamburguesa del Corral que son riquísimas, sinceramente. En Lima hubo una hamburguesería que hacía unas hamburguesas riquísimas en San Isidro que se llamaba Davori. Desapareció las hamburguesas más ricas de Lima y del Perú. Que me perdonen los que preparan hamburguesas, pero eran las más ricas de Lima y del Perú, para mí. Y luego las hamburguesas más ricas que he probado hasta ahora han sido las del Corral en Colombia. Entonces todos quisiéramos tener esa hamburguesa del Corral, por decir así, haciendo una comparación burda, y discúlpeme que sea en este sentido. Pero para poder comer la hamburguesa del Corral, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir hasta Colombia y buscar uno de los restaurantes del Corral y sentarte y pedirla. No puedes decir, ay, yo quiero acá, ay, yo quiero esa hamburguesa que dice el pastor debe ser riquísima, yo quiero la hamburguesa del Corral, yo quiero la hamburguesa del Corral. Y dice la palabra que clama a mí y él me va a responder, Señor, dame una hamburguesa del Corral, una hamburguesa del Corral. Un corral te va a meter el Señor por cabrito rebelde y tonto. Tonto. Vuelvo a repetir 3 veces, tonto. Porque claro, uno no puede, como decía mi abuela, pedirle peras al olmo. Tú quieres algo, tienes que hacer de tu parte para poder conseguir ese algo. Y para conseguir ese algo tienes que dar de ti. Bien, para conseguir, trayéndolo a nuestros tiempos de Pentecostés, para conseguir, para lograr, para tener la llenura del Espíritu Santo, no es que te lo van a dar en la Universidad Teológica XYZ, no es que te lo van a dar en el Instituto Bíblico de tal o de cual magnitud, que hay muchos y que son muy buenos. No te lo van a dar por los años de experiencia. Ah, no, yo tengo 40 años en el Evangelio, entonces yo conozco de pe a pa. Yo me he leído la Biblia como 347 veces. De pe a pa, del Apocalipsis hasta el Génesis. Todo me la sé de memoria. Yo me he memorizado 300 versículos y sigo en la batalla. Eso no te va a dar la llenura del Espíritu Santo. Y yo no niego que el conocimiento te pueda bendecir, te bendice, te puede ayudar a acercarte más al Señor. Te puede ayudar en los momentos de necesidad o de asesoría para otras personas. Te bendice, es cierto. Es bueno el conocimiento, pero ojo, cuidado, que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que el conocimiento también, ¿qué cosa? Envanece, pero ahí mismo dice qué cosa, pero el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Entonces es importante que tu espíritu se llene del Espíritu Santo. Que por mucho conocimiento y por mucha letra y por mucha teología y por mucha doctrina y por muchas tradiciones evangélicas que nosotros practiquemos, eso no te va a dar la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, el Pentecostés en tu vida, te lo va a dar en el día a día de tu conducta, de tu comportamiento, de tu caminar con el hermano, con la hermana, de tu comportamiento en tu casa. Porque también hay muchos cristianos evangélicos doctos en la palabra y en divinología, qué sé yo, y que son unos demonios a veces en su casa. ¿Ustedes creen que esos serán llenos del Espíritu Santo? Yo creo que no. Porque el primer lugar y la primera parroquia que tú tienes que bendecir es tu casa, es tu familia. Nosotros tenemos que poder aplicar lo que dice en Hechos 2, versículo 1, cuando habla de Pentecostés y de la llenura del Espíritu Santo, que tenemos que estar unánimes en el mismo sentir con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los suegros, estar en el mismo sentir, estar en el mismo mover y poder bendecirlos también. Y dice ahí que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. El Señor les regaló incluso en esa visita,
que hace el Espíritu Santo, visita entre comillas, después le digo por qué en las comillas, les regaló el Señor una evidencia física que ellos pudieron ver. Ahora, el hecho de que tú seas lleno del Espíritu Santo no quiere decir que va a haber una evidencia física tangible y notable en ti ese día. Porque puede ser esa evidencia física. Yo conozco una vez, hace muchos años, no éramos pastores nosotros en Lima, había un muchacho, un jovencito que estaba asistiendo a la iglesia donde nosotros congregábamos, y este jovencito estaba más o menos en el Señor. Tendría pues este muchacho 18, 19 años. Estaba más o menos en el Señor. Su hermano sí era muy fiel. Y este muchacho un día, para no sentirse solo, el domingo le invitó a la enamorada y se llevó a su enamoradita a la iglesia, ¿de acuerdo? Y ese día, no sé quién predicó, no fue el pastor de la casa, pero no sé quién predicó y se habló del Espíritu Santo. Y esta chica fue llena del Espíritu Santo. Ella, ¿cómo así? El Señor le dio el don de lenguas. Y esta chica comenzó a orar y a hablar en lenguas. Y estuvo así como por 3 días, que no podía decir otra palabra que no eran las lenguas angelicales. Y ojo que esta chica no había sido congregante, no había tenido una disposición para ir al Señor, pero su corazón sí anhelaba. Seguramente durante la prédica ella anheló más y manifestó ese deseo de cambiar su vida. Y fue llena del Espíritu Santo. Le regaló el Señor una evidencia, que es el don de lenguas. Ahora yo sé que también hay cristianos de ciertas doctrinas que critican y dicen, no, que el Espíritu Santo en estos momentos no se mueve, no, que no, el don de lenguas no existe, no, que eso son emociones y todas esas cosas. Pero nosotros respetar lo que otras iglesias piensan o dicen y nunca ponernos en competencia con ellos o a desdecir lo que su pastor les está enseñando. O a decir, no, eso no es así. Por eso a veces es también nocivo cuando hay personas, y hermanito, tú, qué bueno, bienvenido sea, así que está lo otro. ¿Y conoces al Señor? Ah, sí, yo conozco al Señor porque yo he estado en tal iglesia, y yo he estado en tal otra iglesia, y yo he estado en otra iglesia. Y a veces hay turistas de iglesias, eclesiásticos, que andan de iglesia en iglesia y comparando iglesias con iglesias. Y por eso nunca crecen, nunca desarrollan. ¿Por qué? Porque esas personas tuvieron mucho coco, mucho acá, pero nunca tuvieron la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. El hecho de tener mucho conocimiento no quiere decir que sea una persona llena del Espíritu Santo. Cuando se dio esto, que ellos sintieron como lenguas de fuego y se manifestó eso, y luego comenzaron a hablar en otras lenguas, era la manifestación del Espíritu Santo, porque estuvieron todos en el mismo sentir y todos se amaban entre sí. Había amor los unos por los otros, pero sin embargo hoy, en los tiempos del evangelio de cristal, en los tiempos en el cual personas que se resienten de tonterías, personas que están buscando detalles y errores en otros, personas que quieren amenazar con que se van de las iglesias, son personas que ellos mismos se han erigido como un tótem, como una imagen de sí mismos, y se creen ellos autosuficientes. Y eso no puede atraer la presencia del Espíritu Santo. Recuerden ustedes, la vez pasada creo que también manifesté esto, que la profetisa, hermana de Moisés, también criticó y murmuró contra Moisés y trajo también a todo el campamento la detención del avance que tenían ellos, simplemente porque hubo una manzana que se comenzó a podrir. Entonces eso no va a traer la presencia del Espíritu Santo. Y tenemos que orar para que esas personas cambien, que entiendan y que no sean criticones. Y a personas que sean criticones, a mí no me parece la prédica, porque la prédica debería empezar de tal manera y de otro. Y no pedir ofrendas, sino de repente dejar ahí una canasta para que todo el mundo pueda echarla y se vaya nomás. Y a mí no me parece tal cosa porque deberían hablar más del Espíritu Santo. No, a mí no me parece tal otra porque deberían hablar más de Jesucristo. No, a mí no me parece. Mira, las prédicas que un pastor da es lo que el Señor le muestra que dé para el pueblo, no para ti, mi querida y querido engreído. Si tú tienes esa doctrina en tu mente, yo te digo, hay muchas iglesias
en Trujillo, en Lima y en el mundo, hasta la iglesia de Satán, en la cual puedes ir y te vas a sentir a gusto. Pero no puedes tú pretender que una iglesia cambie porque tú quieres que cambie para ti. Esto no es a gusto del cliente, porque tú no eres cliente de nada más que de Satán, porque Satán nos quiere llevar a todos nosotros. Nosotros estamos para ser discipulados y edificados en la palabra del Señor, conforme el Señor le dé a su siervo. ¿De acuerdo? Si no nos gusta lo que el siervo, lo que el pastor, el predicador está dando, reclámale al Señor y decirle: Espíritu Santo, yo esperaba otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me hablas de tal manera? ¿No? Entonces nosotros tenemos que buscar el ser unánimes y estar todos ansiando esa llenura del Espíritu Santo. Ahora, acá nos enseña algo. Miren, que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, las lenguas de fuego, y que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿de acuerdo? Pero yo los quiero llevar a Génesis 11, versículo 4. ¿Y qué nos dice en Génesis 11, 4? Dice: y dijeron: dad acá, edifiquémonos ciudad y torre, que tenga la cabeza en el cielo, y hagámonos nombrados por ventura, nos esparciremos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo el Señor, los hijos del hombre, y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje. Y ahora comienzan a hacer, y ahora no dejarán de efectuar todo lo que han pensado hacer. Y ahora pues descendamos y mezclemos allí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. Amén. Está hablando de la torre de Babel. Babel, de ahí salió Babilonia, que significa confusión. Y ahora nosotros pudiéramos decir: pero ¿qué de malo tenía que se edificara una torre? ¿Qué de malo tenían que se pusieron de acuerdo para hacer una ciudad? ¿De acuerdo? Y también dice en el versículo 6 que el Señor mismo dice: el pueblo es uno y todos tienen un lenguaje. Aparentemente el Señor es contradictorio, podríamos decir, ¿no? Porque mientras tanto en Hechos estamos hablando de unánimes, estar todos juntos, todos unidos, etcétera, etcétera. Y al final dice en el versículo 7: ahora pues descendemos, mezclemos ahora ahí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esta discrepancia doctrinal de repente que pudiéramos apuntar en cuanto a el libro de Génesis que estamos leyendo, capítulo 11, con el libro de los Hechos en la fiesta de Pentecostés? Y la diferencia es tangencial y es una sola. ¿Cuál es? En Génesis 11, del 4 al 7, dijeron que edifiquémonos, no dice edifiquemos al Señor, edifiquémonos ciudad y torre, hagámonos a nosotros mismos una torre que tenga su cabeza en el cielo, podernos sentar nosotros en esa torre y decir: yo lo hice, yo he estado ahí, yo estuve trabajando en eso, y yo lo hice para llegar al cielo, para tener esa comunión con los dioses del Olimpo, con los dioses del cielo, con los dioses griegos. Yo lo hice, mi abuelo lo hizo y todo ello, ¿de acuerdo? Y dice ahí, el Señor nota que los hombres se habían unido. Y en los tiempos actuales también encontramos eso. Encontramos que el hombre se une muchas veces y que tiene logros para lo malo. Lo vemos nosotros en lo que ha sucedido en nuestra nación en la política, que se pusieron de acuerdo muchas personas para poder contaminar a un gobernante. ¿Y lo lograron o no? Lo lograron. Lo vemos nosotros también en el mundo que nos rodea, en la violencia, que se ponen de acuerdo 2 o 3 delincuentes para poder asaltar, secuestrar, para poder hacer daño. Se ponen de acuerdo. Abimael Guzmán movió a sus hordas salvajes de asesinos y les contaminó el coco, la mente. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo para traer destrucción. 30,000 muertos dejó Sendero Luminoso.
El Partido Comunista Sendero Luminoso, arda a quien le arda, pero es una evidencia que se pusieron de acuerdo para sembrar el mal. Lo mismo sucede en la ciudad, lo mismo sucede en las naciones y lo mismo sucede lamentablemente a veces en las familias, que se ponen de acuerdo la gente para el mal y nunca se ponen de acuerdo para el bien o para buscar al Señor Jesucristo o para que el Señor avale las obras buenas que uno pretende hacer, que uno desea hacer. Hay personas y familias también aún dentro del Evangelio que se ponen de acuerdo para tomar decisiones de edificar algo para ellos mismos y no le piden dirección al Señor a través de sus siervos o a través de su líder o de su cabeza. ¿De acuerdo? Porque es que el Señor dice que nosotros somos de su ejército, que nosotros somos el ejército de Dios. Es algo que nosotros lo decimos. Somos el ejército de Dios. ¿Por qué? Porque en el ejército, en las fuerzas armadas y fuerzas policiales, se lleva algo, una mística que debe de ser presente y que es lo que se maneja generalmente, que es las órdenes se cumplen como sin dudas ni murmuraciones. Le guste a quien le guste, no es una democracia. Yo no digo que la democracia sea mala, sino que lamentablemente Latinoamérica no está preparada todavía para la democracia y de eso también algo así dijo en su tiempo el general don José de San Martín cuando conversó con Bolívar, que el Perú no estaba para una república todavía, no estaba para una democracia, no tenía la madurez suficiente y por eso San Martín quería una monarquía nuevamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente la democracia es un buen estado, pero nosotros encontramos, por ejemplo, uno de los baluartes, una de las insignias, por ejemplo, de los íconos, por decir así, de la democracia, siempre ha sido Estados Unidos, y Estados Unidos hoy por hoy está también de cabeza. ¿Por qué? Por el abuso que hace la politiquería sobre la democracia. Por ejemplo, en ese abuso de la democracia nosotros lo encontramos y lo vemos en forma palpable, que en base a la democracia y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que obligó al Perú a que le diera una indemnización a muchos terroristas, imagínense ustedes, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pero en estos días hemos visto que un hombre se mete a un negocio, amenaza a la esposa del dueño y al hijo del dueño, sale el dueño y le mete 2 tiros y lo mata. ¿Y al hombre qué le hicieron? Metieron detenido. Pero si hubiera sido la inversa, que el delincuente lo mató, el delincuente se escapa y no pasó nada. O la policía lo agarra y después el Poder Judicial, la Fiscalía, lo libera. Y eso lo vemos todos los días en nuestras noticias, ¿verdad? Entonces, eso es poder obedecer lo que Dios quiso tener en las naciones: respeto, unidad, amor, para que Él pueda llenar con su Espíritu Santo. Hoy es Pentecostés, pero no por una celebración tradicional, sino para que esto sea para nosotros el inicio de una nueva etapa. Pentecostés, a la diferencia que encontramos, es que en Hechos del capítulo 2, en el versículo 4 al 8, nosotros encontrábamos que nos decía que todos fueron llenos del Espíritu Santo y vino la evidencia de hablar en otras lenguas porque fue el propósito divino. En Génesis fue el propósito del hombre para enseñorearse el hombre con esa torre y con esa ciudad. Pero en Pentecostés fue el propósito de Dios. ¿Para qué? Para el inicio de la iglesia de Jesucristo. Para el inicio de la iglesia del Señor. La Pascua trajo la redención, la libertad del sacrificio del Padre con su Hijo. Pero Pentecostés trae la presencia y no la visita. No es visítame Espíritu Santo, porque las visitas vienen y se van. Sino cuando viene el Espíritu Santo hubo la llenura porque vino a quedarse. Para que el Espíritu Santo more entre nosotros y esté entre nosotros. Para que el Espíritu Santo nos santifique, nos limpie, nos sane. Para que haya la permanencia de su presencia. La permanencia del Espíritu Santo vino a traer el carisma. Carisma son los dones. El desarrollo de los dones en ti, en mí, en la otra persona, en el amigo que ha venido por primera vez, en la señora que está acá sentada por primera vez.
Lo que yo le decía de esa jovencita, el Espíritu Santo que la visitó le dio el carisma, le dio el don de lenguas, cuando ella ni sabía qué cosa era don de lenguas. Ella estaba asustada. Ella, cuando fue al día siguiente de su trabajo, me acuerdo, ella trabajaba en una de esas comidas rápidas, creo que en Kentucky, algo de eso. Tuvo que pedir permiso a su trabajo porque no podía hablar. Cuando llegó a su trabajo le dijo: ¿qué tienes? ¿Estás loca? Anda un psiquiatra, un psicólogo. ¿Estás loca? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Y la chica no se sentía asustada, ya se sentía en paz porque era la presencia del Espíritu Santo. Tuvo que pedir permiso unos días a su trabajo. ¿Por qué? Porque fue el carisma del Señor, el carisma que Dios le dio, la presencia del Espíritu Santo. Y acá, por ejemplo, se les llama para que puedan llenarse del Espíritu Santo y le dice: suelta la lengua, abre tu boca y el Señor te va a dar lenguas. Y a veces uno tiene miedo, ¿no?, de soltar la boca, porque, y mira a la izquierda, mira a la derecha, es que si yo comienzo a hablar así, van a decir que estoy loco, que estoy loca. No, loca mi suegra, pero no, yo no estoy loco. ¿Qué van a decir? Entonces uno ya baja la cabeza y comienza a repetir lo que el otro dice o lo que el otro balbucea. Y no es eso. Dios quiere bautizarte. Dios quiere llenarte. No necesariamente también el que es lleno del Espíritu Santo va a hablar en lenguas. No necesariamente. Y yo a veces he visto encuentros en la cual el que está ministrando quiere forzar a la persona que recibe del Espíritu Santo a que hable en lenguas. Y hable en lenguas, y hable en lenguas. Y tírate, y cáete. Y le pone un cable para que se caiga. Aleluya, se cayó solito, Señor. Con la ayuda de mi pezuña, sí, pero se cayó. Espíritu hay libertad y tú tienes que sentirte libre en el Señor. Miren, yo les cuento algo. Hay un pastor que ya no está ministrando en Perú, en Lima, un pastor en el cual él estaba en una iglesia, disculpen que sea de repente infidente, pero tengo que hacerlo, tengo que decirlo. No estoy atacando a esa iglesia, pero en la iglesia donde él era congregante, donde él era líder, creo, no sé si ya era pastor asociado, qué sé yo, pero él estaba en una iglesia, hace muchos años estoy hablando, era una de las alianzas cristianas, ¿de acuerdo? Y ahí no creen en la llenura del Espíritu Santo. Y no es una secta, la alianza cristiana es una iglesia cristiana, pero no creen en eso, ¿de acuerdo? En su doctrina. Y entonces, este pastor, él sentía, cuando oraba, sentía la presencia del Espíritu Santo. Y sentía, y fue regalado con don de lenguas. Habló con su pastor y le dijo, eso no es de Dios. Estás mal, eso no es, son emociones. Y él, bueno, aceptaba en obediencia y se quedaba tranquilo. Pero el Señor lo seguía inquietando. Lo seguí inquietando y lo seguí inquietando y él decía: no, pero es que yo lo siento, el Señor me ha mostrado, el Señor me ha hablado, yo lo siento. Este pastor terminó renunciando a todo y saliendo de ahí. Y el Señor lo llevó a levantar una iglesia que es una iglesia de multitudes también en Lima. Si no hubiera sido de Dios eso, ¿ustedes creen que él al levantar una iglesia hubiera prosperado? No hubiera prosperado porque no hubiera estado Dios ahí. Pero prosperó y pudo. Yo les digo, este pastor ya no ministra. Él ha entregado la iglesia, su hija es pastora, su familia son pastores y hay otro pastor muy ungido también y preparado por él que está a cargo de la iglesia. Pero él fue lleno del Espíritu Santo. Y para formar la iglesia, incluso por otro pastor amigo que conocí, dice que incluso vinieron unos misioneros de Estados Unidos y lo ayudaron financieramente, sin que él pidiera nada, lo ayudaron financieramente para comprar el terreno y la edificación de la iglesia en un distrito de Lima que es muy alto, sus costos siempre ha sido, porque es un distrito residencial muy elegante. Pero todo fue el respaldo del Espíritu Santo. Cuando tú le crees al Espíritu Santo, tú quieres la llenura del Espíritu Santo, prepárate porque van a venir carismas, van a venir dones, van a venir cosas nuevas, cosas de bendición para poder hacerlo. Yo quiero terminar con algo en los cuales
en las evidencias estas que el Espíritu Santo nos está dando para el inicio de la iglesia desde Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos hasta nuestros días, nos lleva el Señor para que vivamos en unidad. Nosotros tenemos que estar unidos, unánimes. Si tú tienes una discrepancia, una disputa con alguien que está congregando, arregla cuentas, escríbele, llámala por teléfono a esa persona. Si te encuentras acá, acércate y dile: perdóname porque no te he entendido, no te comprendí, porque he permitido estar distanciado de ti. Pero no puedes tú estar en discrepancia, porque ¿de qué cristianismo hablamos? Eso avergüenza el nombre del Señor. Tenemos que buscar la unidad, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y Jesús mismo decía, ¿no? Señor, que ellos sean uno como tú y yo seamos uno, para que el mundo nos crea. El mundo no cree, ¿por qué? Por culpa de los evangélicos mismos, que estamos en disputas y en riñas entre nosotros, o en competencias. Nosotros podemos ver también que en esta Pentecostés el Señor lo que hizo es confirmar la visión que Jesús les implantó a ellos, a los discípulos. ¿Cuál es la visión y comisión que Dios le dio? Lo que hemos visto y muchas veces hemos leído, que dice la gran comisión de ir y hacer discípulos. ¿De acuerdo? Esa visión. Y yo les digo, someramente, en 1730, más o menos, fue uno de los más grandes avivamientos que hubo en Inglaterra, que fue con John Wesley y otros más. Luego comenzaron a darse muchos avivamientos. Uno de ellos también en 1903 en la calle Azusa en Los Ángeles, California, que fue tremendo. Y el predicador de esa en calle Azusa era un morenito, una persona de tez negra, William Seymour, que incluso no tenía estudios ni preparación, pero tenía lo más importante, que fue la presencia del Espíritu Santo. Y era tremendo. Busquen ustedes en Google, busquen cómo fue lo del avivamiento en la calle Azusa. Luego, ahora último, hace cosa de 30 años más o menos, en Guatemala, hay una ciudad en la cual habían 3 cárceles que paraban llenecitas y copadas, y una ciudad muy pequeñita, y tenían como más de 40 cantinas, que también era el negocio del momento, y había mucha delincuencia. Y este pueblito se llama Almolonga. Lean, busquen sobre Almolonga. Y hubo un pastor, Mariano Ricache, que él creyó orar y clamar al Espíritu Santo para que cambie su tierra. Y el Señor lo hizo. Incluso Almolonga es conocido porque la productividad de sus tubérculos, de sus frutas, son gigantes. Son gigantes. Las cantinas se cerraron, las cárceles vacías. ¿Por qué? Porque hubo ese avivamiento. Entonces las cosas no es que fue en los tiempos de Pedro y de Juan o de Jesús. Es que fue en los tiempos de John Wesley, claro, John Wesley. Que fue Charles Finney, pero estamos muy distantes de ellos. Ahora, hace 30 años, acá en Guatemala. Entonces nosotros podemos clamar por un avivamiento, con una llenura del Espíritu Santo. Y lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Amarnos los unos a los otros, ser unidos, bendecirnos mutuamente. Yo les digo, por ejemplo, hay una hermanita acá que nos ayuda con la cafetería de fe. ¿Por qué cafetería de fe? Porque es un mostrador de maderas picadas que tenemos ahí. Está pintadito para que se vea bien, pero ese mostrador tiene, creo que siglos. Creo que ese mostrador ahí estaba recibiendo Yetro a los que iban a consultarle a Moisés. Pero pero muchas veces, por ejemplo, en los desayunos, cuando se hace obreros, servidores, muchas veces se congestiona el poder atenderlos a ustedes, como sucedía también en el libro de los Hechos, ¿no? Que no había quien atendiera las mesas. Y muchas veces cuando se quiere atender, o cuando la hermana quiere atender, le falta manos. Pero ¿quién la ayuda? No, yo estoy ocupada. No, es que el bus se me va. No, es que esa palabra, déjense al médico proctólogo. ¿Cuál es el médico proctólogo? No, el que trabaja en la parte
final del intestino. Y todos comienzan ahí a ser proctólogos. Ah, no, es que no puedo porque esto. Ah, no, que yo tengo que ir temprano a mi casa. Ah, no, es que están ocupadas mis discípulos, mis discípulas. Ah, no, ah, no, ah, no. Feliz año nuevo. No, feliz año nuevo ese. Lo que decían. Entonces, ¿hay unidad? Por ejemplo, los que están comisionados para transporte. Y yo les digo, ¿y cómo les fue esta semana, pastor? Que no había gente, el bus fue casi vacío. Pero estamos nosotros haciendo una chanchita para poder cubrir, porque los señores de los buses no se van a perjudicar, a ellos se les paga por los asientos llenos. Pero se les dice, por ejemplo, mis amados, como les decía hace unos momentos, por favor, coordinen con sus coordinadores de transporte para poder asegurar el cupo a los buses y coordinen pagando de antemano. Y uno que dice, ahí va el proctólogo. Ah, no, es que no tengo. Ah, no, es que no sé. Ah, no, es que estoy dudando. El menú virtual que es para edificar. Miren ustedes, ya se ha terminado de poner todo el cemento a esta área. Un aplauso para los que han estado ahí dando, ofreciendo. Un hermano se hizo de un préstamo personal, uno de los pastores, un préstamo personal para poder encementar esto y que no te ensucies tu calzado. Así que mira tu calzado y dices, hoy día llego a mi casa con los zapatos bien limpios. Gracias al hermanito ese que se hizo un préstamo. ¿De acuerdo? Pero ¿dónde está la solidaridad para poder seguir edificando? Yo le digo al hermanito Johnny Benítez Atada, que es el rey del menú, y prepara muy bien, cocina muy rico. Y le digo, ¿cómo te fue? Ay, pastor, tengo que estar correteando porque se nos queda y la gente no se compromete. Llega el día viernes y no me han asegurado más que unos cuantos nada más. ¿Por qué? Por el proctólogo. Ah, no, es que no sé. Ah, no, es que estoy indigesto. Ah, no, que... Entonces tenemos que ser solidarios, tenemos que amarnos, tenemos que nosotros poner de nuestra parte, tenemos nosotros que bendecir a la iglesia y ser nosotros siempre unidos. Decirle a la hermanita que atiende ahí y que la tenemos a veces esclava y decirle, gracias hermana. ¿Cómo se va? Nadie se ha puesto a pensar cómo se va la hermana después a su casa. Si alcanza o no alcanza el bus, ella no está preocupada de eso. Ella se queda hasta poder atenderlos a todos. Yo tengo el deseo y quiero, ¿saben qué cosa? Hacer una cafetería para tenerla a ella tranquila, a las personas que pueden estar sirviendo ahí, para poder guardar las cosas en un sitio, en una despensa bien cerrada con llave, porque si no al Eva no se le despierte el apetito y barre con todo como una termita. No, mentira. Sino para que no vayan a entrar pues bichos y cosas por eso. Miren, ella ¿qué tiene que hacer? Guardar las cosas, tiene que ir hasta allá a guardarlas. Entonces quiero hacer una cafetería. Incluso yo le decía a Hernán, le preguntaba, ¿quedan todavía parihuelas? Que una vez le dio a Franco también la idea de las parihuelas y trabajó con parihuelas, para que, aunque sea de parihuelas, poder levantar una pared y hacer como una cabaña rústica para que sea la cafetería donde puedan sentarse a comer sus alimentos, todas esas cositas. Queremos hacerlo, pero ¿de dónde pues? ¿No? Y tenemos que ser solidarios para ayudarnos mutuamente. Tenemos que ser nosotros unidos para buscar la presencia del Espíritu Santo, porque Dios quiere que se inicie algo diferente, algo nuevo. Amén. Dale un aplauso al Señor y vamos a